En este canal hemos revisado el iceberg de las religiones abrahámicas, hoy daremos un vistazo un poco más general a otras religiones y cultos que muy probablemente no conocías o que quizás te suenen tan extrañas que pienses que son un invento. Como siempre recuerdo que este video es puro entretenimiento, también este iceberg no es mío, le pertenece a este usuario de Reddit. Ahora sin nada más que decir, comencemos. Sé que suena raro, pero al menos en estos primeros niveles del iceberg sí encontramos cosas conocidas, por ejemplo el protestantismo. Este es un movimiento religioso creado por Martín Lutero, al ver que la Iglesia Católica era corrupta y que se alejaba de las enseñanzas de Cristo. Por lo que los protestantes son los cristianos alejados de la Iglesia Católica. En Guatemala, país donde vivo, serían los cristianos evangélicos, pues estos forman parte del protestantismo. De esto no voy a hablar mucho pues tengo todo un iceberg para ellos, así que sigamos adelante. Esto hace referencia a la Iglesia Ortodoxa, en la cual creen que ellos son la continuación de la Iglesia de Cristo y sus 12 discípulos. Digamos que son cristianos que siguen muy estrictamente los mandatos y las enseñanzas de Jesús y que no suelen cambiar mucho su doctrina y concilios. El Shia es una de las ramas del Islam, está siendo una de las principales. Por lo general esta tiene ciertos principios y doctrinas un tanto diferentes a las demás ramas del Islam. También considera que el Corán es un libro literal, pero que al mismo tiempo algunos iniciados pueden darle alguna interpretación a las escrituras del Corán. El Sunnah es la rama más grande del Islam, de hecho, es el Islam que todos conocemos o vemos en noticias, películas, series y demás, por lo que podemos decir que la mayor parte de los musulmanes están dentro del Sunnah. Bien, no sé si el ateísmo pueda considerarse algún tipo de religión o culto, pero bueno, como sabemos el ateísmo es la postura que alguien toma para defender la idea de que no existe ningún tipo de deidad o Dios. Esto es algo que muchos conocemos, así que sigamos con el iceberg. Esto más que ser una religión, es una postura filosófica que a grandes rasgos nos dice que la existencia de un Dios o la no existencia de este es irrelevante y que es imposible demostrar que existe o que no existen las deidades o dioses. En general esta regla se puede aplicar en casos donde la veracidad de alguna afirmación sea, por así decirlo, desconocida. De esta hablé brevemente en el iceberg de las religiones abrahámicas, siendo el seno de la religión cristiana y católica, y una de las religiones abrahámicas más viejas. A la hora de buscar esto por accidente, escribí esto, lo que me llevó a una página porno. Curioso, ¿no creen? El antiteísmo es la oposición directa a una religión o a un dios en particular. A diferencia del ateísmo donde no se creía en algún dios, el antiteísmo busca estar en contra de alguna religión o la oposición a fin dios en particular. El budismo tiene muchas ramas y corrientes, pero en general todas tienen en común el hecho de no adorar a una deidad, sino que buscan una iluminación más espiritual, aunque algunas ramas sí veneran a Buda. Pero normalmente solo buscan la iluminación deshaciéndose de las cosas materiales. El hinduismo es considerado por sus propios practicantes como la religión más vieja de la humanidad. También se considera que no existe ningún fundador del hinduismo a diferencia de las religiones abrahámicas. El sijismo es una religión que recibe un poco del islam y del hinduismo. Los sijes creen en Dios, en su gracia, incluso en la igualdad de todas las personas. Los sijes tienen su propia Biblia o libro sagrado.
El shintoísmo es una religión japonesa en la cual se veneran a los espíritus de la naturaleza o kamis. Existen kamis poderosos como Amaterasu, la diosa del sol. Dentro de Japón esta es la segunda religión más grande y practicada. El jainismo, a diferencia de otras religiones, no venera a ningún dios o deidad. La idea de esta religión es que una persona pueda encontrar la divinidad. Para esto tienes que vencer a tus enemigos internos. Cabe resaltar que en esta religión se usa mucho la metafísica. De esta religión nace el principio del yin y yang, es decir, el equilibrio y el vivir en armonía con el Tao, que para esta religión es la sustancia primordial de las cosas. Wicca es una religión pagana de Inglaterra. Realmente es una religión que se divide en varias ramas, y cada una tiene sus propios rituales y variaciones en su estructura. En general es una religión que bebe de la brujería. El Bahá'í es una religión que creen en el dios abrahámico, aunque tienen también a un profeta que parece ser su fundador, el cual sus fieles creen que este profeta es la representación de Dios en la época actual. El Idami es una de las ramas del Islam. Tal parece que es una rama un poco más pequeña que las demás, aunque tienen su propio estado. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! El satanismo, como podemos intuir, es la religión que veneran y ven a Satanás como figura máxima. Incluso tienen su propia Biblia. Algunos satanistas ven a Satán como figura que representa el conocimiento y el deseo del libre pensamiento. Otros lo veneran por ser el enemigo de Dios. Otros lo ven como un mártir. Los mormones son de esas religiones que todos conocemos. Estos creen en el dios abrahámico, aunque tienen una estructura y jerarquías diferentes a la de las iglesias cristianas. También tienen a un fundador muy extraño, pues este señor dijo que en una bahía en Nueva York, se presentaron ante el Dios y Cristo, los cuales le dirían a Smith que todas las religiones en ese momento estaban equivocadas. Luego tuvo una segunda visión de un ángel que lo guiaría a un monte donde encontraría tablas de oro que tenían escrito lo que hoy conocemos como Libro Mormón. Y si te lo preguntas, supuestamente esas tablas de oro fueron dejadas en América por Cristo después de resucitar. Supongo que le dieron ganas de conocer nuevos lugares antes de irse. Esta es de esas otras religiones que conocemos bastante bien, pues los testigos de Jehová, aparte de tocar tu puerta justo en momento donde no quieres ser interrumpido, pues son una religión cristiana aunque no creen en la Santa Trinidad, también tienen su propia traducción de la Biblia. La idea de esta religión es la de unificar el reino de Dios y evangelizar a todas las personas. Tocando la puerta justo cuando estoy editando el vídeo. Los Amish no son solo una religión, también se les considera una etnia y una cultura. En fin, los Amish creen en el Nuevo Testamento. También tiene como pilares la humildad, el trabajo y el pacifismo. Aunque existen grupos y subgrupos de Amish, casi todos tienen el mismo sistema de valores y claro, la característica más notable, y es que esta gente decide vivir lejos de las comodidades de la era moderna, viviendo en un estilo más rural y antiguo. Esto, que podría sonar como algo que buscarías en el modo incógnito de tu navegador, hace referencia a que existen religiones y cultos que adoran a objetos supuestamente mágicos o que otorgan poderes a quien lo porte. A estos objetos se les llama fetiches, que viene del portugués que significa hechizo. Este tipo de religión son más comunes en África. Esto es una postura filosófica. Esta consiste en asegurar y creen en cualquier deidad, o en una deidad creadora, pero no por esto pertenecer a alguna religión, además de creer que esta deidad no muestra o no tiene interés en los humanos, es decir, como si se hablase de una deidad durmiente o inactiva que no toma parte de la vida de la gente.
Tengri es el nombre del dios del cielo en algunas religiones de los pueblos túrquicos. En general esta religión se practicaba el chamanismo, el totemismo y la adoración a los antepasados. El helenismo es el nombre que le han dado al resurgimiento de la religión griega, esa en donde Zeus es el ser supremo. Obvio, esto incluye a todos los demás dioses y sus reglas. El hasidismo es una religión vieja anterior del Islam. Según esta religión, Dios creó el mundo, pero el mundo está custodiado por 7 seres divinos. El caodismo es una religión de Vietnam, la cual integra elementos de las religiones abrahámicas así como de las religiones orientales. Esto se refiere a un sistema de creencias en Vietnam, la cual más que ser una religión es un conjunto de cultos y rituales y tradiciones de los antiguos pueblos vietnamitas. El sufismo no es en sí una religión, es más que nada el lado más espiritual del Islam. En el sufismo encontramos todo el misticismo del Islam. El bogomilismo es una religión algo extraña, pues si bien creen en el dios abrahámico, tienen ciertas posturas que podrían ser hasta opuestas con algunas religiones cristianas. Por ejemplo, para ellos Cristo no había tenido un nacimiento divino, además de que Cristo no fue crucificado, pues según ellos el cuerpo de Cristo era nada más algo espiritual y no algo real. Según ellos Dios tuvo 2 hijos, Satán y Miguel, y que los milagros de Jesús eran cuestiones espirituales y no algo físico o un hecho. Los drusos son una pequeña comunidad religiosa, creen en el Dios cristiano, aunque difieren en muchos puntos, así como su comprensión de la interacción de Dios con los humanos. Algo remarcable de los drusos es que creen que todos sus fieles pueden reencarnar. El catarismo tiene como diferente el hecho de que creen que el universo fue creado por Dios y por Satanás. También rechazan el mundo material. Supongo que esto hace referencia al movimiento Rastafari. Como sea, este movimiento es una mezcla de pensamientos filosóficos locales y de los pensamientos judeocristianos. En general creen en una reencarnación de Dios, quien guiará a la gente negra a una tierra prometida llena de justicia y paz, la cual llaman Sion. La cienciología es una de las religiones más conocidas, la más controversial y la más parodiada que existe. Esta religión cree en Xenu, un según ellos claro, dictador de la Confederación Galáctica. Este sería su dios principal. Claro que tienen más doctrinas, pero para aprenderlas junto a sus secretos tienes que pagar una suma considerable de dinero. Esto ha ayudado a darle una mala fama a esta religión, así como todos los escándalos en los que se han metido. Esta religión está basada de una más antigua, pero el zoroastrismo, fundado por Zaratustra, creen en Ahura Mazda, quien sería el ser supremo y creador de todo lo que existe. En general toda la religión se basa en acercarse o alejarse del bien. El Asatru es el nombre de una religión que reúne parte de las religiones nórdicas, vamos que es la versión moderna de las religiones nórdicas y de Europa, pues ellos creen en varios dioses, en especial Vanir y Aesir. El druidismo está inspirado en la filosofía celta, donde se busca ser mejor persona para mejorar la sociedad, así como también el amor y respeto a la naturaleza. El ukonusco es un movimiento parte de algo llamado neopaganismo finlandés, que es un tipo de religión que moderniza las religiones antiguas de los finlandeses.
El maniqueísmo se considera a sí misma como la religión universal, esto porque según ellos el fundador de esta religión se considera como el último enviado de Dios a la tierra. El vudú es otra de esas religiones que todos conocemos. En general esta religión creen en los espíritus y en un plano al cual los humanos no podemos acceder. Algunas del vudú creen en algún tipo de ente último. Este es otro nombre para el paganismo lituano, el cual creen en dos deidades creadoras. Una de ellas es Laima, la protectora de la humanidad, la cual invocan para la buena suerte. Alawitas así se les llaman a quienes practican esta rama del Islam. La diferencia es que estas costumbres son completamente herméticas, esto incluso con su libro sagrado. También puede llamarse budismo, este es el nombre de la versión moderna de las religiones paganas eslavas. El kemetismo, como ya hemos visto en este iceberg, este es el nombre que le han dado a la versión más moderna de las religiones egipcias. El Bon es una religión chamánica proveniente del Tíbet, esta se considera más antigua que el budismo tibetano. El telema es una filosofía de vida, se basa en que haz tu voluntad será toda la ley al igual que en el amor es la ley. Umbanda es una religión brasileña, es un culto a sus ancestros. Esto creo que lo mencioné en el iceberg de las religiones abrahámicas, pues la cábala es una especie de estudio dentro del judaísmo, esta intenta entender la relación entre Dios y el universo. El ectanismo es como se le conoce a un movimiento religioso que moderniza las antiguas costumbres precristianas de los armenios. Esto hace referencia a una organización religiosa en los Estados Unidos, en la cual se busca según ellos resucitar la conciencia mental, espiritual y económica de la gente afroamericana, obvio todo bajo los preceptos del Islam. La religión cananea es una religión precristiana, de esta solo se sabe lo poco que se menciona en la Biblia. Esta religión, como su nombre lo indica, era profesada por los cananeos, aunque también influyó a los babilonios. Esta no se considera como una religión como tal, al menos algunos consideran que esta religión es solo una rama del hinduismo. Esto es más que nada una práctica espiritual de China, en donde se combina la meditación y algunos ejercicios, supuestamente se enseña moralidad y tolerancia. El mitraísmo era un culto dentro del antiguo imperio romano. Este culto adoraban a una diosa llamada Mitra, se dice que era la diosa de la amistad, era muy popular en los soldados romanos. Cabe resaltar que la adoración a esta deidad era ilegal en el imperio romano. El cristianismo positivo es el nombre que recibió un movimiento religioso durante el reinado del Tercer Reich, cuando Hitler era líder del país alemán. Según el cristianismo positivo, las ideologías del cristianismo deben mezclarse con las ideologías nazis, además de claro mantener la pureza de la raza aria. Esta es una religión surcoreana, esta es una mezcla extraña entre cristianismo y taoísmo. En general no creen que Cristo sea un ser divino, así como que tienen su propio libro sagrado y claro, también tienen su propia interpretación de la Biblia. Cabe resaltar que el fundador de esta religión dice haber tenido algún tipo de visión de Jesús.
Orfismo es el nombre de una religión antigua de Grecia, ese culto veneraban a Orfeo, el que será un tipo de dios de los encantamientos. El samaritanismo es una religión abrahámica, realmente no dista mucho del judaísmo, aunque algunas sí en que esta es más vieja. No sé si esto se refiere al atonismo, pero bueno, esta religión es considerada la primera religión monoteísta. Bueno, todos sabemos que los nazis, o más bien los altos mandos nazis, tenían un gusto e interés por las cosas sobrenaturales, es por eso que surgieron muchas reales sobre pactos, rituales, y sesiones de ocultismo dentro del nazismo. El chondoísmo es un movimiento religioso de Corea, no estoy segura de cuál de las dos, supongo que la del sur. La idea de esta religión es que Dios, o el Ser Supremo, vive en todos nosotros, por lo que para alcanzar el paraíso tendríamos que unirnos, tener una conciencia social enorme y colectiva. El culto de Isis, es bueno un culto a la diosa Isis, este culto nació en el Imperio Romano, aunque los rituales de este culto están basados en los que se hacía normalmente a la diosa Demeter. Esto hace referencia a una serie de rituales que algunos antiguos romanos y griegos hacían. En general, en estos rituales se usaban drogas o cualquier cosa que quitara las inhibiciones de las personas y las pusiera en algún tipo de trance. Junto a las danzas y a la música, la gente de esa época realizaba estos ritos para dejar de lado las reglas sociales de esa época. Esto sí que está raro. Verán, este culto, por si se le puede llamar así, es uno que recoge rituales y conocimientos de las tribus australianas. Junto a esto y con la globalización y el contacto con el mundo occidental, este culto comenzó a pensar que tanto aviones, barcos y demás transportes que llevaban cargamentos a Australia, eran enviados de los espíritus divinos y que su cargamento era para beneficio de los nativos. Bueno, esto es el movimiento que busca restauran las viejas religiones de los romanos. Verdad Suprema fue una secta de Japón, la cual pasó de ser una simple secta que combinaba el cristianismo y el yoga y otras ramas del budismo a ser prácticamente una célula terrorista, la cual, aparte de estar armada hasta los dientes, cometieron graves atentados en suelo nipón, por ejemplo en el 94 en la conocida como el incidente de Matsumoto, unos miembros de la secta libraron un arma química llamada sarin, la cual mató a 13 personas. En el 95 usaron sarin en forma líquida, usaron este compuesto en un metro de Tokio, 13 muertos y 6.000 intoxicados. Claro que cometieron más atrocidades, pero eso lo dejaré para otro vídeo. Las Puertas del Cielo fue una secta ovni, es decir que creían que su dios era un ser alienígena. Esta secta tenían un modo de vida nómada, aunque no eran muy numerosos. La secta no cometió actos terroristas, pero sí algo que conmocionó a la gente, pues su líder convenció a toda la secta a cometer un suicidio colectivo, esto justo al paso de un cometa que, según el líder de la secta, es la nave que los llevaría a un paraíso. De esto no encontré algo concreto, pero supongo que se refiere a la famosa isla Epstein. Supongo que todos aquí saben las cosas nefastas y repulsivas que se cometían ahí. Supongo que como en esta isla llegaban multimillonarios, gente con influencia y poder, es normal pensar que más que simples visitantes, eran un culto o algún tipo de secta.